hecho que ocurre, que va en contra de lo que nosotros esperaríamos que ocurriese bajo las condiciones de la naturaleza, y este hecho ocurre dentro de un contexto cargado con significado religioso, la pregunta es, ¿qué es más, qué es más razonable? ¿Creer que particularmente un Dios levantó a Jesús de los muertos o lo contrario? Bueno, lo primero parece ser más razonable. Buenas a todos, estamos acá en Buenos Aires, estamos grabando para este nuevo formato que tiene un poco el canal, que estamos haciendo de vez en cuando entrevistas. Estuvimos grabando con Agustín Laje, una entrevista que va a salir también, y estamos acá con Santiago Alarcón. Un gusto, Santiago, muchas gracias por haber aceptado venir hasta acá, por grabar con nosotros en este proyecto bastante nuevo que es Politicalt. Yo he compartido con vos algún vivo, estábamos comentando recién fuera de cámara, que nos conocimos así por medio de un amigo en común. Y bueno, quería un poco, la idea un poco es que te conozca la gente del canal. Vos también te dedicás un poco a lo mismo, al tema de YouTube, pero no tocando temas de política como es el canal en este sentido, sino cuestiones de fe, de cristianismo. Tenés un canal que te va muy bien, que es muy interesante las cosas que planteás. He visto varios videos. Entonces, la verdad que nos parecía muy interesante entrevistarte. Primero quisiéramos conocerte un poco, que la gente del canal te conozca, así que me gustaría que, digamos, cuentes, cuál es tu canal. Se llama Rincón Apologético. Vos creo que ahora le cambiaste el nombre. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, gracias de verdad, para mí es un privilegio, un honor estar acá. Sí, le cambié el nombre, originalmente se llamaba Rincón Apologético, ya hace varios años que veníamos trabajando en las redes con ese nombre, pero el nombre como que me limitaba a lo que quería hacer, ¿no? Okay. Me impedía quizás abrir otras puertas que son de mi interés, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento donde dije, bueno, ya está, vamos a cambiarle el nombre simplemente para no limitar el trabajo a la apologética, sino también tocar otros temas, claro, como puede llegar a ser el tema de política, arte, etcétera, ¿no? Temas donde obviamente yo no soy quien expone, pero me gusta entrevistar gente que sabe para poder aprender un poco más, ¿no? Así que, bueno, nada, sí, le cambié el nombre, se llama como me llamo yo, Santiago Alarcón. Excelente. ¿Cuánto hace que empezaste el canal? Bueno, a ver, el trabajo en redes sociales particularmente lo arranco en el año 2016. No arranqué en YouTube porque arrancar de cero en YouTube es bastante difícil. Sí. Recuerdo de que tenía una página de Facebook que la utilizaba en la iglesia local donde asistía, que tenía 23 seguidores, me acuerdo, y dije, bueno, le cambio el nombre y arrancamos algo nuevo. Y arrancamos así en Facebook, y a medida que fue pasando el tiempo fui explorando otras plataformas, y hoy por hoy el principal, o sea, el trabajo principal lo llevamos a cabo en YouTube, Twitch y algunas otras redes sociales, ¿no? Pero principalmente en YouTube y Twitch. Excelente, o sea, 2016 ya comenzaste. 2016, sí. Son varios años. Son varios años. De trabajo. Yo quiero, digamos, me interesa conocer eso, digamos, ¿por qué arrancaste con, como decís, ahora cambiaste el nombre para ampliar un poco, pero ¿por qué arrancaste con la apologética? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué viste que faltaba comunicación en ese sentido? ¿Viste que la gente necesitaba conocer estos temas? ¿Viste una necesidad y dijiste, esto lo tengo que hacer? ¿Te surgió así? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, en el año 2016 justamente, principio del año 2016, tomo la decisión de retomar mis estudios. Yo los había dejado, los había pospuesto por trabajo en la iglesia, me había dedicado full time en la iglesia, yo para ese entonces era evangélico, y bueno, dije, voy a retomar mis estudios en la universidad. ¿Estudio en qué? En historia. Bien. En mi carrera en historia. Perfecto. Al principio dejé la carrera de economía al tercer año y me dediqué a la historia. Y digo, bueno, lo voy a retomar, ¿viste? Y no sé por qué, a ver, 2016 yo también era muy joven en la fe, podemos decir, no en la edad biológica, pero era muy joven en la fe, y es como que tenía mis héroes en la fe, ¿no? El apóstol Pablo para mí era un crack, un genio, porque veía todo su trabajo evangelístico y de alguna manera quería emularlo, quería copiarlo.
Y las iglesias evangélicas hay algo que hacen muy bien y es el trabajo evangelístico, Sí. ¿no? Salen por las calles, te encaran, van esto que el otro. Es como que sienten un gran deseo por compartir su fe. Bueno, yo vengo de ese palo, ¿no? Una iglesia carismática, pentecostal, que nos enseñaban que principalmente en la vida había que compartir la fe. Entonces, donde iba, trataba de compartir mi fe. Recuerdo que cuando retomo mis estudios, tuve la primera oportunidad de poder ir a evangelizar una universidad, el campus universitario, ¿no? Entonces me imaginaba, recuerdo al entrar en la Universidad Malvinas Argentinas, en la General Sarmiento, recuerdo todo ese campo, ¿no? Los universitarios ahí sentados en grupo estudiando, que esto que lo otro, y yo dije, listo, acá me como el mundo, porque yo tenía la costumbre de evangelizar, no sé, al verdulero, al carnicero, esto Claro. que el otro. Acá me como el mundo. Bueno, la cuestión es que el mundo me comió a mí, ¿no? Me comí un palo impresionante en la universidad. Ah, sí. Porque con mi deseo de evangelizar, muchas veces iba sin reflexionar en aquello que yo creía, ¿no? Y en la universidad me encontré con una serie de objeciones que hoy por hoy no me representan mayor dificultad, pero en aquel entonces vinieron a causarme, ¿cómo así decirlo? Una turbulencia, ¿no? Sacudieron mi estantería, la estantería de mi fe. Atravesé por una gran crisis de fe. Y eso produjo en mí la necesidad de buscar respuestas, ¿no? Y así fue como conocí la apologética. Hay algo muy interesante que planteas vos ahí, que vos, digamos, cuando estás diciendo fe, yo pienso, es lo que podría pasarme a mí o cualquier persona cuando estoy hablando de los temas que uno maneja, que le interesan, que es, suponete, la política. Y yo la palabra que, cuando decís fe, yo digo, bueno, es casi una falta de formación. Y digo, ¿es lo mismo en ese sentido? Digamos, lo que vos sentís que te faltaba era formación o era fe en el sentido de, digamos, profundizar tus ideas con formación, capaz también conocer más, pero además profundizar la fe, realmente, digamos, no en el mismo sentido. Entiendo y es muy buena la pregunta, porque hay veces que se confunde el término, Claro. ¿no? Caemos en una cuestión un tanto ambigua al utilizar el término. ¿Qué quiero decir con fe? Bueno, en cuanto a mis convicciones personales, Sí. ¿no? Yo estaba realmente seguro que este era el camino. Sí. Preguntame por qué, en ese preciso momento no sabía muy bien por qué. Hasta un día antes quizás yo te decía, bueno, por esto, esto, esto y esto. En ese momento no sabía muy bien por qué. O sea, yo copio mucho a un famoso apologista norteamericano ya fallecido que decía que uno entra en crisis, un cristiano entra en crisis cuando se desconecta la razón del corazón, ¿no? Ajá. Tiene que haber un puente que nos conecte la razón con el corazón. Eso a mí se me había desconectado, ¿no? Se me había roto, o sea, se había destruido, me lo detonaron al puente que conectaba la razón con el corazón. Y entonces mi corazón me decía, por dentro había una paz y mis convicciones permanecieron. Es decir, este es el camino correcto. Había un algo dentro mío que me decía, es por acá. Pero las objeciones que me plantearon en la universidad Sí. al yo intentar compartir mi fe, provocaron una crisis, una tormenta, intelectualmente hablando, que no me permitían armonizar mi fe, Sí. mi convicción, con este sistema de creencias que necesito ordenarlo en mi mente para que me haga sentido. Entonces, esa fue la crisis de fe que atravesé. Ok. Donde necesito armonizar esto, ¿no? Pero en mi corazón, y creo que esa experiencia fue lo que me permitió hoy poder seguir caminando en la fe cristiana, ¿no? Porque quizás se hubiera visto truncado el camino, ¿no? Si esa convicción interna no hubiera permanecido. Eso fue lo que me mantuvo en pie. Algo me decía, ¿es este el camino correcto? Y permanecé. Ahora, ese permanecer fueron muchos meses en donde estuve buscando respuestas, ¿no? Respuestas a los problemas habituales que suelen presentarse al cristianismo, ¿no? En el caso de, bueno, ¿por qué la exclusividad del cristianismo? ¿Por qué solo Jesús es el camino a Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué es que permite que haya tanto sufrimiento en el mundo? Y cosas por el estilo, ¿no? Esta clase de objeciones que son las habituales, que habitualmente el cristianismo las trata y son aquellas que pretenden de alguna manera golpear la fe, son aquellas que me habían provocado esta crisis, ¿no?
Y bueno, nada, en el intento de yo salir de esa crisis, de encontrar respuestas, fue que me encontré con esta disciplina, la apologética. Una disciplina que al menos en el mundo evangélico no era muy habitual. La palabra hasta no es muy común, uno no está familiarizado con el término, ¿no? Pero que al encontrarme con ella y al encontrarme con grandísimos exponentes, en pocos minutos pudieron resolver meses de crisis interna, ¿no? que venía pasando. Sabes que eso que mencionas, y ahora que lo traes, es una pregunta que sí o sí te iba a hacer, porque tu canal se llamaba así, y quiero que le expliques a la gente, ¿qué es la apologética? Bueno, siendo técnicos, la apologética es la parte de la teología que pretende de alguna manera proporcionar razones, ¿no? A todo aquel que nos cuestiona respecto a nuestra fe, ¿no? A todas aquellas objeciones que se le presentan a la teología cristiana, ¿no? En términos prácticos diríamos que es responder por qué creo en lo que creo. Okay. ¿Por qué creo en lo que creo? Bien, por esto y esto. Pueden haber respuestas mejores, pueden haber respuestas peores, pero la disciplina en sí es esa. Es eso. Es algo que se va, digamos, permanentemente, es un estudio permanente, no es algo, Sí, no es algo que lo tenés resuelto. A ver, en definitiva, uno no se recibe de apologeta, No, ni claro, nada por claro, el estilo. exacto. Uno practica la apologética en lo cotidiano, en el día a día, o sea, y uno hasta quizás suele pensar, ¿no? El cristiano suele pensar de que, bueno, para hacer apologética, no sé, necesitas estudiar una X cantidad de libros de filosofía, historia, ciencias, etc. Y vos decís, no, pero hasta en el sentido, hasta en las circunstancias más cotidianas que te toca atravesar, de ¿no? cuestionarse. Te juntás con un par de amigos, se juntan a tomar algo, una tarde, no sé, surge algún tema respecto a la fe y te preguntan, che, loco, ¿por qué crees en lo que crees? O mañana, domingo, ¿por qué es que vas a la iglesia? Y ahí cuando vos empezás a dar tus razones, estás haciendo apologética, porque estás respondiendo el por qué es que vos crees o tenés las convicciones que tenés. Pueden ser mejores respuestas, pueden ser peores respuestas, pero en definitiva estás haciendo apologética. Entonces, es parte de lo cotidiano, de la vida del cristiano. El compartir su fe necesariamente implica en algún momento vos dar razones del por qué es que crees en lo que crees. ¿Hace falta más apologética entre los cristianos, quienes se identifican como cristianos? La cantidad de gente que hay que dice, sí, soy cristiano, voy a la iglesia los domingos, pero a veces, eso que decís, uno incluso siendo no creyente, habla con algunas personas, cuestiona esas cosas y muchas veces estas personas creyentes no tienen esas respuestas, digamos. Sí. ¿Sería necesario para vos que en general el cristiano se meta un poco en la apologética? Sí. ¿Es una crítica que harías? Sí, y muchísimo. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿cómo decirlo? Atacar tres frentes, ¿no? El primer frente es todo este movimiento ideológico que está tomando Occidente, que de alguna manera pretende arrancar de raíz los fundamentos cristianos que supieron construir a Occidente, ¿no? Entonces, el cristiano necesita estar formado en su fe para poder enfrentar todo ese mover ideológico, ¿no? Entonces, ese sería en un primer sentido del por qué es que necesitamos formarnos. En un segundo sentido diría que es para intentar compartir nuestra fe con el no cristiano, con el no creyente. El no creyente, en un acto de honestidad, puede hacerse preguntas respecto a la fe y particularmente al cristianismo. Y el cristiano, para poder cumplir con el mandato de Jesús de poder compartir nuestra fe, ¿no? Necesariamente tiene que estar dispuesto a entrar en esa clase de conversación y ofrecer dentro de sus posibilidades respuesta a aquel que las necesita. Y en un tercer frente diría de que también es para prevenir la falta de fe o la crisis de fe que pueden llegar a atravesar los propios cristianos. Claro. Hoy por hoy vivimos en una era donde estamos, o sea, a un clic de cualquier tipo de opinión, información, fake news y demás. Respecto a la fe, hay muchas fake news dando vueltas. Hay mucho ataque Hay explícito, ¿no? mucho meme dando vuelta, muchas ideas que no tienen ningún tipo de fundamento, pero que si quizás te la transmite alguien que tiene buena parla, que tiene buena oratoria, y vos te lo terminás comiendo y te vendieron un buzón. Entonces, para evitar que cristianos desinformados caigan en esta clase de crisis, uno tiene que estar bien formado para tratar de ayudarlo, ¿no? Entonces, esos tres frentes creo que hoy necesitan ser abarcados por el cristiano. ¿Vos siempre fuiste cristiano? ¿Te acordás de ser de chico? ¿Venís de una familia cristiana o
digamos? A ver, culturalmente diría que sí, ¿no? Sí. Suele pasar. Sí, suele pasar. A ver, mi formación, mi catequesis de chico fue Dios existe, como evangélico me habían enseñado que a la Virgen no se le reza y que Jesús te ama y en los momentos más difíciles acordate de mirar al cielo. Esa había sido mi formación catequética, claro. Pero nunca le presté mucha atención al tema de la fe. Tengo que ser honesto, nunca le presté mucha atención al tema de la fe. Es recién a los 23 años donde le empiezo a prestar atención por una experiencia personal que viví. Hay una pregunta que vos ya mencionaste, digamos, acá en la charla. Dijiste, yo era evangélico y ahora sos católico. Es un tema que vos trataste en tu canal, que yo entiendo, digamos, vos mencionabas, yo arranqué mi canal, creciste en seguidores y todo siendo evangélico, y luego un día dijiste, soy católico, ¿no? Explotó todo ese día. Sí. esa es mi pregunta, digamos. Primero lo fundamental, ¿qué te llevó a ese cambio? Porque me interesa mucho saber en qué consistió ese cambio, cómo se dio ese cambio, por qué crees, digamos, si crees que antes estabas equivocado y ahora no, o y ahora, digamos, llegaste a la verdad, o simplemente es una cuestión, digamos, no es que estabas equivocado, pero, digamos, ¿cómo se dio eso? Quiero saber tu opinión. Cuando comienzo el trabajo, a llevar adelante un trabajo de apologética, recuerdo que quien me discipulaba me dijo algo en otros términos, pero básicamente lo que me decía mi abuela, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, me decía mi abuela. Sí. Y esta persona me lo dijo en otros términos, pero básicamente me dijo lo mismo. La apologética es algo muy amplio, ¿no? Es un campo muy amplio, donde vos podés quizás tratar de dar una defensa de tu fe por medio de las ciencias, de la filosofía, de la historia, ¿no? Hay múltiples disciplinas que te pueden ayudar a defender tu fe, ¿no? Entonces, dado que el campo es muy amplio, necesitas meterle fuerza a una disciplina para hacerlo bien, ¿no? Entonces me dijo esta persona, ¿por qué no decidís, bueno, en qué campo especializarte? Y dado que siempre tuve un amor por la historia y dada la figura de Jesús para el cristianismo, yo dije, bueno, me parece que la clave acá es Jesús. O sea, el cristianismo se sostiene o se cae en base a quién es Jesús, en base a lo que representa Jesús. Entonces dije, me voy a meter de lleno en el plano histórico. Entonces Jesús es la clave. Para el cristiano Jesús es la clave. Entonces digo, bueno, me voy a meter de lleno en el caso histórico. Empiezo a estudiar cómo sostener particularmente el caso de la resurrección. Hay razones históricas para creer de que esto es un evento que realmente ha ocurrido en el pasado. E ir a las fuentes más antiguas, me permitió no solamente desarrollar este caso, sino me permitió encontrarme con el cristianismo primitivo. ¿Cómo es que los cristianos del siglo I, siglo II, siglo III en adelante vivían su fe? ¿Qué es lo que creían? Y eso me permitió compararlo con el cristianismo que yo estaba viviendo. Y a medida que iba descubriendo este cristianismo primitivo, me iba dando cuenta que si lo comparaba, se parecía mucho al catolicismo. Claro. Y no se parecía al cristianismo que yo había abrazado y que practicaba. Entonces, en la medida en la que fui interiorizándome en las fuentes más antiguas de la iglesia, me di cuenta que yo tenía o había abrazado muchos errores doctrinales respecto a mi fe, ¿no? Y un amante de Jesús desea poder abrazar la doctrina enseñada por Jesús. Así que llegó un momento, después de un año y monedas, de estar luchando con ideas en mi cabeza, ¿no? Porque no solamente el dejar de ser evangélico a comenzar a ser católico tiene que ver con una cuestión intelectual, sino también hay otras cuestiones, ¿no? Claro. La familia, los amigos, hay muchas cosas que hay veces que no se consideran. Entonces fue un año y monedas que estuve luchando con esto, luchando, hasta que una mañana me levanté y dije, bueno, es hoy. Y ahí hice el famoso video Me Hago Católico. Sí, hiciste el famoso video que aclaraste al principio, esto no es un chiste, no es no es un chiste ni nada por el estilo. Esto no es troll, no es broma, no es nada de eso.
Me voy a hacer católico. Sí, Igual aquel que me venía siguiendo ya debería haberlo visto, ¿no? En algún momento se vuelve católico porque fue algo progresivo, no fue de la noche para la mañana. No es que de repente me levanté y dije, bueno, ahora me hago... No, había un sistema de creencias que yo ya lo estaba abandonando en y que videos, evidentemente... en el contenido que hacía totalmente. Habían ciertas cosas que son necesarias para ser protestante, que yo ya las había dejado de creer. Por dar un ejemplo, la doctrina de la sola escritura. La doctrina de la sola escritura para mí ya era insostenible hacía meses. Claro. Cosas como, por dar un ejemplo, doctrinas como la intercesión de los santos, el purgatorio, la autoridad de la iglesia, la tradición, el rol de la tradición, eran cosas que yo ya estaba comenzando a creer, a abrazar. Entonces, esa transición no fue de la noche para la mañana, fue algo que se prolongó durante un año, y aquel que me seguía más o menos ya sabía en el horizonte de que en algún momento iba a pegar el portazo. Así que bueno, nada, así fue más o menos como se dio. Tu interés en la historia, que me decías que habías estudiabas historia y eso te terminó llevando al final... Sí, al catolicismo, totalmente. Cuando me encuentro con documentos del siglo I, del siglo II, que cuentan cómo es que los cristianos vivían en aquel entonces su fe, lo comparo con mi manera de vivir la fe, de mi comunidad, y lo comparo con el catolicismo y me doy cuenta de que el que estaba más cerca de esa forma de fe era el catolicismo. Era terriblemente similar la manera en la que vivían en el siglo XXI la fe los católicos, claro, en comparación con los del siglo I. Entonces digo, pará, acá ¿quién es el que está mal? ¿Quién es aquel que está leyendo mal las enseñanzas de Jesús y los apóstoles? ¿Soy yo 20 siglos después o son aquellos que fueron contemporáneos o que fueron enseñados por aquellos que aprendieron la doctrina a los pies de Jesús? Claro. Entonces, bueno, nada, en ese momento tuve que tomar una decisión. Quiero hacer una pregunta. Hay un autor, es un marxista, es un surcoreano que enseña en Alemania, Byung-Chul Han, que él tiene un libro breve que habla de la desaparición de los rituales, donde, siendo marxista y todo, hace una crítica un poco a lo que es el modo de vida posmoderno y dice que los rituales cumplen una función importante. Dice, bueno, los rituales, dice algo así como, los rituales hacen habitable el tiempo, ¿no? Dan inicio y fin a ciertas cosas, marcan en este mundo tan posmoderno, tan intangible. ¿Qué rol cumplen los rituales? ¿Para vos cumplen un rol importante? Terriblemente importante. Terriblemente importante, porque el rito, comunica ideas. El rito, transmite creencias, las comunica. Y esta es una de las razones por las que creo que el evangelicalismo actualmente ha perdido su identidad como cristianismo. Esa era una de mis preguntas, o sea, porque es una de las grandes diferencias que tiene con el catolicismo, ¿no? Totalmente una, ¿no? Sí, una. Totalmente. Vos le preguntás a un evangélico, honestamente, ¿no? Y lo digo como ex evangélico y como una persona que, si vos le hubieras hecho esta pregunta, no hubieras sabido qué responder. ¿Qué es el cristianismo? Objetivamente no te va a poder dar una respuesta. Te va a dar una respuesta desde su parecer, desde su perspectiva. Va a ser una lectura personal, pero objetivamente no vas a saber responder qué es el cristianismo. Porque se diluye en el evangelicalismo al perderse el rito, al perderse la autoridad, al perderse la estructura propia de la iglesia, al abandonar la tradición, al abandonar el arte, la identidad del cristiano se va diluyendo. Y ya no se puede identificar qué es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es el cristianismo? Bueno, es un conjunto de ideas muy personal y es una forma muy personal de interpretar a este Jesús de Nazaret a la luz de estos textos que no sé muy bien cómo interpretarlos, pero trato de hacerlo a mi manera. Entonces, sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque, reitero, justamente el rito es parte de la tradición, y una tradición que, según el catolicismo, según el cristianismo primitivo, comunica la fe predicada por Jesús. Y hay mucha gente que hoy por hoy, en ciertas comunidades, hasta lucha con esta mala palabra para algunos, que es religión, ¿no? Porque el religión lo relacionás con rito y es algo del pasado, oscurantismo y cosas por el estilo. Hoy yo y Jesús y nada más, y nos encerramos en un cuarto, tocamos una guitarra y esa es mi forma de vivir la fe. Pero nada más descabellado que eso, ¿no? Porque el mismo Jesús instituyó ciertos ritos.
que necesariamente para ser cristiano hay que guardarlos, hay que llevarlos a cabo. El bautismo, la Santa Cena, son ritos que comunican una fe, que te permiten vivir plenamente una fe, que comunican ciertas creencias y que necesariamente hay que obedecerlos porque es un mandato de Jesucristo. Pero que, sin ir más lejos, hace 2 años atrás, cuando todavía era evangélico, recuerdo en una reunión de pastores, un pastor que me dijo, hasta tendríamos que poner en tela de juicio el caso de la Santa Cena y los bautismos y deberíamos seguir celebrándolos porque todo rito pertenece a una religión y el cristianismo no es una religión, sino que es una relación. ¿Por qué voy a este ejemplo? Porque hasta se está pensando en abandonar, ¿no?, ciertas cosas que son elementales para la fe cristiana en ciertas comunidades. Y esto es terriblemente peligroso porque cuando las abandonás, en última instancia vas a terminar perdiendo la identidad, qué es ser cristiano. No hay forma de responder abandonando el rito, el arte, la tradición. Claro. No hay forma de responder esa pregunta. Es parte de la esencia cristiana. ¿Qué es entonces el cristianismo, en base a tu respuesta? El cristianismo es un conjunto de doctrinas enseñadas, establecidas por Jesús, que necesariamente la comunidad o el que recibe la fe requiere abrazarlas para poder considerarse cristiano, ¿no? El cristianismo es un conjunto de creencias que necesitan poder abrazarse para poder llamarse a sí mismo cristiano, ¿no? La pregunta es, ¿qué fue lo que enseñó Jesús? ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Bueno, para tratar de responder esta pregunta nos tenemos que remontar al pasado. ¿Y cuáles son nuestras fuentes? Bueno, nuestras mejores fuentes son los textos escritos por aquellos que caminaron junto a Jesús, como también aquellos textos que fueron escritos por los discípulos directos de aquellos que caminaron con Jesús, para tratar de reconstruir esa creencia de Jesús. ¿Qué es lo que creía Jesús? Aquello que Jesús creía y predicaba es necesario que nosotros lo abracemos. Y todo aquello predicado por Jesús es el cristianismo, aquello que Jesús manda a guardar, ¿no? En Mateo capítulo 28, la famosa gran comisión, Jesús comisionando a los apóstoles le dice que necesariamente tenemos que obedecer estas cosas, ¿no? Como mandato nosotros tenemos que obedecer todo aquello que Jesús ha enseñado. Y lo que Jesús ha enseñado no se limita simplemente a lo verbal, sino también a sus acciones, a su forma de actuar, a su forma de proceder, etcétera, ¿no? Y ahí entran también los ritos. Entonces, todo este conjunto de creencias necesariamente hacen a la fe cristiana. Es por eso que el evangelicalismo tiene un problema, porque no hay un punto de referencia objetivo que te permita a vos identificar qué fue lo que Jesús predicó, enseñó, claro, creyó. Algunos dicen, bueno, solamente para eso solamente o la Biblia basta. No, la Biblia no basta por sí sola, porque la Biblia tiene que ser metida dentro de un contexto. Y ese contexto nos lo da la tradición. Una vez escuchaba de un sacerdote que decía lo siguiente: la Biblia te da el qué, la tradición te da el cómo. La combinación del qué y el cómo es lo que es el cristianismo, ¿no? Una fe que no solamente son axiomas o son un conjunto de creencias intelectuales, sino también es una forma de vida. Es como este conjunto de creencias yo soy capaz de vivirlo, ¿no? De hacerlo real en las relaciones, en nuestro cotidiano, día a día, ¿no? Entonces, el cristianismo es ese conjunto de creencias enseñado por Cristo que necesariamente la persona que recibe la fe debe de creer, abrazar y vivir. Vos sé que hay un tema que a veces discuto en las mesas incluso, me ha pasado muy seguido, que es este planteo que hacen de una manera así medio superficial, de, no, bueno, pero es que el catolicismo tiene que adaptarse porque los nuevos tiempos, los chicos si no van a misa porque les aburre el ritual justamente de la misa, porque no lo entienden, porque se distraen, que ahora que TikTok dura 15 segundos, entonces vos tenés que adaptar un ritual a 15 segundos para que la gente no se distraiga. Y hay todo siempre están siempre en distintos temas, pero siempre está el planteo de, bueno, acá hay que adaptarse, el cristianismo debería adaptarse, o el catolicismo debería adaptarse a la sociedad. Y yo siempre digo, no, pero es al revés. O sea, el cristianismo no puede estar adaptándose a la sociedad, cambiando para adaptarse, si lo que tiene que permanecer, digamos, en su esencia, justamente para guiar a la sociedad o para que, digamos,
¿Cómo se concilia también esto? Porque no sé si es cierto o no, y esto también creo que me digas, ¿hay menos cristianos? ¿Hay más cristianos? ¿Se está perdiendo un poco esto de ir a misa, de los rituales? Y en ese caso, digamos, ¿tiene que adaptarse de alguna manera o hay manera de adaptarse para no perder creyentes? En cuanto a lo doctrinal, en cuanto a lo esencial, en cuanto a lo que es la fe, el cristianismo no puede adaptarse. O no puede adaptarse pensándolo como una especie de cambio, ¿no? No puede cambiar aquello que cree. ¿Por qué? Porque aquel que instituye lo que el cristiano debe creer es Dios encarnado. Entonces, ¿quién tiene la suficiente autoridad para decir, bueno, a partir de hoy, yo como un hombre, como un mero mortal, creación de este Dios eterno, tengo la autoridad suficiente para decir, ya no creemos en esto y comenzamos a creer en otra cosa? No. ¿Por qué? Porque el cristianismo justamente es el conjunto de creencias que nosotros recibimos por el mismo Dios encarnado. Entonces nadie tiene la autoridad, aunque quisiera, nadie tiene esa autoridad para decir, bueno, ya no creemos en esto, comenzamos a creer en otras cosas, ¿no? Por dar un ejemplo, matrimonio del mismo sexo, ¿no? Sí. Las parejas homosexuales, aunque supongamos de que todos los obispos alrededor del mundo quisieran de alguna manera cambiar, no podrían hacerlo. ¿Por qué no podrían hacerlo? Porque la religión es instituida por el mismo Dios encarnado y quedó eso plasmado no solamente en la escritura, sino en la historia, en la tradición. Entonces no hay forma de modificar esas cosas. Lo que sí la iglesia puede hacer, y cuando me refiero a la iglesia no solamente hablo de la iglesia católica, sino también incluyendo a los cristianos evangélicos, es adaptar la forma en la que comunican su mensaje. Okay. De hecho, esa fue la cintura que tuvo el cristianismo a lo largo de los 2000 años que existió, ¿no? Que podía llegar a una cultura y sin transar, ¿no?, sus principios, podía adaptarse en la forma de comunicar estas verdades, ¿no?, para que diferentes culturas en diferentes momentos en la historia puedan abrazar esta fe. Entonces, adaptarnos sí, en cuanto al comunicar. ¿Cómo podemos comunicar más eficientemente para la generación que hoy nos toca poder evangelizar nuestra fe? ¿Cómo podemos adaptarnos? ¿Cómo podemos ser más eficaces? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Y es todo un trabajo seguramente, claro, pero hay diferentes formas sin transar nuestros principios y convicciones, porque no lo podríamos hacer. Entonces, creo que eso es lo adaptable, únicamente las formas, ¿no? Después va a haber otra discusión en cuanto a lo disciplinar, que eso ya se lo dejo a los teólogos, ¿no? Pero en cuanto a las formas, me parece, de comunicar, a ver, por dar un ejemplo, yo trabajo en redes sociales. Claro. Hay veces que tengo que romper lo que luché para poder entrar en la plataforma de TikTok, porque no, o sea, es algo que no puedo resumir una idea a 59 segundos, ¿entienden? Sí. No lo puedo hacer. Ahí, con la ayuda de personas que tienen talentos que yo no tengo, me permitieron poder llegar también a esa plataforma, ¿no? Y uno tiene que tratar de hacer el esfuerzo para tratar de alcanzar la mayor cantidad de gente con el mensaje de Jesús. Pero bueno, eso es lo adaptable desde mi humilde punto de vista. La forma de comunicar, no el mensaje. La forma de comunicar, no el mensaje, no el mensaje. Claro. Totalmente. Y no porque el cristiano es anticuado, porque no quiera, sino porque no puede. ¿Quién puede decirle a Dios, hasta acá esto fue útil, a partir de ahora estamos en un nuevo tiempo, mirá, Señor, si vos querés más ovejas en el cielo, la verdad que necesitamos cambiar estas creencias, ¿qué te parece? No. En ese sentido, yo he escuchado alguna vez a Nicolás Márquez, no sé si discutiendo o haciendo referencia a alguien que se pronunciaba sobre esto, y decía, esto no es democracia, esto no es un partido político, digamos, en la fe. No puede estar, digamos, es importante tener adeptos, y es algo que se ha hecho siempre, buscar, pero digamos, no por eso uno puede ponerse en el rol de partido político. Es que de hecho, si nos ponemos a pensar, hay gente que en la actualidad, y yo entiendo, ¿no?, que es un golpe duro, ahora metiéndonos en el tema, luego metiéndonos en el tema de la gente que está abandonando el camino de la fe, ¿no? Pero es duro de repente encontrarte un domingo con cada vez menos gente en la iglesia, ¿no? Es algo duro. Entonces, yo entiendo que, guiado por buenas intenciones, claro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hacemos para revertir este momento que le toca atravesar a la fe, ¿no? Pero si nos vamos al ejemplo de Jesús,
En el Evangelio de Juan capítulo 6 hay una historia bastante interesante donde Jesús enseña la doctrina de la Eucaristía, ¿no? Y los judíos que lo venían siguiendo, que eran multitudes, en ese momento cuando se encuentran con esa doctrina, pegan la media vuelta y se van. Y Jesús no es una persona que se desespera y dice, muchachos, no, pará, hagan algo, Pedro, llamalos y que cambiamos algo para que todos estemos conformes. Y no, para nada. Jesús se da vuelta, me imagino, ¿no? Uno utiliza algunas veces la imaginación cuando trata de reconstruir ciertos escenarios del pasado. Me imagino a Jesús dándose vuelta a los discípulos, a los apóstoles, diciéndole, muchachos, ¿ustedes quieren irse también? Jesús les dice, si ustedes se quieren ir, váyanse también. O sea, Jesús no tenía este problema de cuánta gente simpatiza con mi mensaje, cuántos adeptos hay, llenamos un lugar o no lo llenamos. No tenía este problema. Jesús estaba realmente comprometido con la verdad. Y ahí los apóstoles dijeron, no, Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Entonces, ante el ejemplo de Jesús, me parece que hoy tendríamos que rever esta forma de actuar que estamos teniendo respecto a estas embestidas ideológicas que el cristianismo está sufriendo, ¿no? Porque muchos están rindiéndose ante estas embestidas y están transando lo que no deberían transar. No, muchachos, o sea, el mismo Jesús cuando las multitudes se iban no comprometió sus convicciones, ¿no? Esto es la verdad y sea yo solo que la crea, o sea que me acompañen, bueno, esto es lo que va a ser predicado, ¿no? Excelente. ¿Qué opinión tenés de Francisco, del Papa? ¿Tenés alguna opinión? ¿Tenés alguna crítica? Mira, hay ciertas cosas que cuando me las preguntan prefiero reservármelas simplemente porque como soy un novato en la fe católica, soy un bebé de pecho en la fe católica, es como, a ver, ¿de quién vas a...? Y desubicado, me imagino, ¿no? Alguien acá pegándome un soplamó con la nuca, desubicado, nene, crecé y después opiná. Sí, voy a mencionar algo y en Francisco lo que yo veo, ¿no? Es este deseo de poder sacudir al pueblo católico diciendo, vuelvan a esa pasión evangelística que ha sabido caracterizar el cristianismo. Uh-huh. ¿Y por qué yo lo veo esto como un ex evangélico? Capaz que el católico criado de cuna esto no lo ve. Yo lo veo como un ex evangélico. ¿Por qué? Porque te soy honesto, yo durante todos los años que viví la fe cristiana siendo evangélico, jamás en mi vida, nunca un católico se acercó a mí para hablarme de la fe católica. Jamás, nunca. Claro. ¿Cómo puede ser que en un país católico, con amplia mayoría católica, nunca nadie me haya... Y cuando hablo con amigos, cuando hablo con vecinos y demás, no, a mí tampoco nunca ningún católico se acercó a hablarme, ni nada por el estilo. Entonces, el católico promedio, entiendo yo, leyéndolo, ¿no?, de forma muy superficial, lo que veo por medio de mi experiencia y por charlas que he tenido con muchas personas, el católico, por lo general, ha abandonado esta pasión de compartir su fe. Que sí la tiene el evangélico. El evangélico vos te vas a encontrar que si lo invitás a tomar un té, te tenés que bancar de que te predique de Jesús, ¿me entendés? Porque es fija que te va a predicar de Jesús. Con el católico eso no pasa. Entonces, en Francisco, muchas de las cosas que yo escuché, he visto de que trata de motivar esto, ¿no? De sacudir a los católicos diciendo, muchachos, salgan a evangelizar, compartan su fe. No, la fe no es para ser vivida, ¿no?, en lo personal, en el encierro de mi habitación, no es para ser compartida. Y en ese sentido yo siempre dije, ¿no?, un día me lo voy a tatuar a la frase hagan lío. Esa frase hagan lío me parece fantástica y necesaria para estos tiempos. Mirá qué bueno esa opinión, no había escuchado nunca esa posición respecto de verlo así a Francisco. Te quiero hacer una última pregunta, que creo que es... Bueno, última, vemos... Depende de la respuesta un poco. Pero, digamos, ¿qué dirías vos? ¿Por qué sos cristiano realmente? Uno de los principales promotores de la fe cristiana, el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, 1 de Corintios, decía lo siguiente: si Cristo no resucitó de los muertos, vana es entonces nuestra fe. La clave está en la resurrección de Jesús. El cristianismo es o no es dependiendo de la resurrección de Jesús. O sea, el judaísmo puede sostenerse sin Moisés. El budismo puede sostenerse sin Buda. El Islam puede sostenerse sin Mahoma. El cristianismo no puede sostenerse sin Jesús. Jesús es la clave. Dependiendo de quién es Jesús y dependiendo de lo que ocurrió con Jesús, es que el cristianismo va a ser o no verdadero.
Entonces, ¿por qué soy cristiano? Bueno, te podría tratar de contestar abarcando dos frentes, ¿no? El intelectual y el de lo más interno de mi ser, ¿no? En lo más interno de mi ser hay una voz que me dice que no puedo demostrarlo y que me dice, el cristianismo es verdad, Jesús es Dios, Jesús es quien dijo ser y esto nos da esperanza, ¿no? de que estamos parados en aquello que Dios desea para su creación, ¿no? Pero esto yo no te lo puedo transmitir a vos, esta experiencia no te la puedo a vos compartir, no te la puedo hacer vivir. Entonces hay otro plano que es el plano intelectual, ¿no? ¿Realmente me convence el cristianismo? ¿Hay razones para creer que el cristianismo es verdad? Bueno, y ahí yo te diría que también sí, sí, claro que las hay. Y no son razones, por así decirlo, subjetivas, ¿no? No son ahí medio como que cosas atadas de los pelos, no. Hay verdaderas razones para plantearse de que el cristianismo se originó porque Jesús al tercer día se levantó de los muertos. Y esto no argumentando a la que te criaste, diría mi abuela nuevamente, sino utilizando los instrumentos que la historiografía moderna proporciona para averiguar cualquier cosa del pasado. Utilizando los mismos criterios que la historiografía moderna utiliza para averiguar cosas del pasado, para descubrir el pasado, nosotros al aplicarlos al caso de la fe cristiana nos damos cuenta de que evidentemente hay más razones para creer que Jesús resucitó de los muertos que lo contrario. Hay múltiples razones y las fuentes que tenemos son realmente buenas. Nosotros, o sea, cuando hablamos de historia, estamos hablando de probabilidades, ¿no? ¿Cuán probable es que un determinado hecho haya ocurrido? Y las probabilidades dependen de la cantidad y calidad de fuentes que tengamos al alcance de nuestras manos. Entonces, ¿qué cantidad y calidad de fuentes tenemos? Bueno, tenemos muchos testimonios de personas que convivieron con Jesús de mediados del siglo I. Tenemos muchos testimonios de personas que convivieron con Jesús y también de mediados del siglo I en adelante, que te permiten a vos construir un caso a favor de la fe cristiana. Es tan fuerte el caso de la fe cristiana que no hay hecho en el pasado, en el mundo antiguo al menos, que proporcione la misma cantidad y calidad de evidencia. Para hablar, por dar un ejemplo, hoy por hoy hay gente que en redes sociales hasta pone en tela de juicio la existencia de Jesús. Cuando hablamos de la existencia de Jesús dentro de los primeros 40 años, tenemos más de 11 fuentes independientes que nos hablan acerca de su existencia y que son lo suficientemente cercanas a su vida. Esto nos permite a nosotros creer con alto grado de probabilidad de que evidentemente existió. Y no solamente que existió, sabemos también cómo murió. Murió por crucifixión. Y esto no es algo que solo los cristianos crean, también creen los escépticos. De hecho, el famoso Bart Ehrman, agnóstico, más inclinado para el ateísmo, afirma de que hoy creer de que Jesús no existió es una real tontería. Eso es una tontería hasta para los escépticos. La discusión pasa por qué fue lo que dio origen a la fe cristiana, ese famoso tercer día. ¿Jesús existió? Sí. ¿Murió? Sí. ¿Fue sepultado? Bueno, es otra de las cosas que deberíamos preguntarnos. ¿Por qué? Y perdón, porque voy a presentarte una especie de argumento, un prototipo de argumento. Si nosotros intentáramos hacer en nuestra mente, ¿no? Imagináramos una línea de tiempo, imaginemos una línea de tiempo. Para pretender al menos discutir el caso de la resurrección, hay ciertos puntos que necesariamente deben ser verdad. Por dar un ejemplo. Punto A en la historia, Jesús existió y murió por crucifixión. Punto B posterior a la en la historia, Jesús fue sepultado. Al menos aquellos que vivieron con Jesús identificaban, sabían cuál era la locación del cuerpo, dónde estaba el cuerpo, dónde había sido ubicado el cuerpo. Y punto C posterior al B en la historia, Jesús tuvo que haber aparecido nuevamente con vida. Si estos tres puntos se dan en la historia, tenemos buenas fuentes que nos proporcionen un buen testimonio respecto a la defensa de estos tres puntos, cabe la discusión de la resurrección. Bueno, ¿cómo estamos en términos de fuentes para sostener estos tres puntos? Estamos extraordinariamente bien, porque tenemos múltiples fuentes tempranas e independientes que nos hablan acerca de estos tres puntos. Jesús fue crucificado, Jesús fue sepultado, sabemos, no nosotros, aquellas personas que habían convivido con Jesús ubicaban dónde es que había Jesús sido sepultado por manos de José Arimatea, una persona que formaba parte del Sanedrín, y luego al tercer día aparece nuevamente con vida. Hay múltiples apariciones de Jesús
tanto en solitario como grupalmente, que dan fe de que Jesús aparece nuevamente con vida. Entonces, al poder sostenerse mediante fuentes históricas estos 3 puntos, la pregunta es ¿por qué no podríamos discutir acerca de la resurrección? Y la resurrección es un concepto no solamente histórico, sino a su vez teológico, porque presupone el actuar de Dios mediante el milagro. ¿Podemos de alguna manera nosotros formular un caso a favor de la intervención de Dios en un determinado evento en la historia? Bueno, la verdad es que sí. Porque si hay un hecho que ocurre que va en contra de lo que nosotros esperaríamos que ocurriese bajo las condiciones de la naturaleza, y este hecho ocurre dentro de un contexto cargado con significado religioso, la pregunta es, ¿qué es más, qué es más razonable? ¿Creer que particularmente un Dios levantó a Jesús de los muertos o lo contrario? Bueno, lo primero parece ser más razonable. Dado que las experiencias con Jesús se dan en un contexto cargado, con un fuerte significado religioso, esto nos permite creer de que este evento, ¿cómo podríamos decirlo? Poco habitual, ¿no? Porque no vemos muertos resucitar todo el tiempo. Este evento está íntimamente vinculado con aquel Dios que predicaba Jesús, ¿no? Y que de hecho Jesús advirtió de que eso le iba a ocurrir. Y las fuentes que tenemos son fuentes terriblemente buenas porque son terriblemente tempranas, cercanas a todos estos eventos históricos. Por dar un ejemplo, hay una piedra en el zapato para los escépticos que es el texto de 1 Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante, porque el texto de 1 Corintios fue escrito aproximadamente en el año 51 por el apóstol Pablo, ¿no? La crucifixión de Jesús se da aproximadamente en el año 30. Estamos hablando de una lejanía de 20 años aproximadamente. El tema es que Pablo advierte a los corintios, a la comunidad que iba a recibir esta epístola, que esta tradición que se contiene en ese pasaje ya había sido transmitida previamente por él a la comunidad. Entonces, tenemos que remontarnos un poco más atrás en el tiempo. ¿Cuándo es que esta tradición la recibieron los corintios? La reciben aproximadamente en el año 48-49. Pero no es una tradición que haya sido formulada por el mismo apóstol Pablo, sino que él mismo dice haberla recibido por otro. ¿Cuándo la recibe? Dado que estas tradiciones eran utilizadas como credos formales para comunicar la fe cristiana en determinados momentos particulares de la fe, que podrían ser credos bautismales, nos tendríamos que remontar al momento en el que Pablo recibe la fe cristiana, abraza la fe cristiana. Y esto sabemos de que ocurre no más de 5 a 6 años después de la muerte por crucifixión de Jesús. Pero ese es el momento en el que Pablo lo recibe. Pero su formulación tuvo que haber sido antes. Entonces, este credo es la gran piedra de los zapatos para los escépticos, dado que es un credo que afirma contundentemente que Jesús resucitó de los muertos, que hay una tumba vacía, identificable. La gente de ese momento en la historia sabía dónde Jesús había sido enterrado y afirmaban de que estaba vacío el lugar y que se remonta a los primeros 5 años de la fe cristiana. La gran pregunta que debemos hacernos es, si Jesús no resucitó de los muertos, ¿qué originó la fe cristiana? ¿Qué fue lo que originó la fe cristiana? Claro. ¿Qué causa la fe cristiana? ¿Qué causa que un grupo de judíos comiencen a creer un montón de cosas que van en contra de su tradicional fe? Recordemos el contexto en el que surge la fe cristiana. Surge dentro del judaísmo del siglo I. ¿Qué era lo que creían los cristianos? Los cristianos comenzaron a afirmar de que un hombre, un mortal crucificado era Dios. Y que no solamente este mortal crucificado era Dios, sino que además hay un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Va en contra de todo lo que el judío de la época creía. No solamente eso, sino que dejan de guardar el sábado, día, institución para vivir la fe judía. Ellos dejan de vivir religiosamente el día sábado y lo trasladan al domingo, ese día religioso. No solo eso, sino que ya no hacía falta el templo para practicar la religión, sino que ahora en cualquier lugar se podía practicar la religión. Un montón de cosas así, este grupo de judíos comenzó a creer en ese momento y en ese lugar en la historia. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué llevó a este grupo de discípulos a creer estas cosas en un contexto donde
ibas a ser anatema. Y ser anatema, a ver, la gente muchas veces proyecta, ¿no? Y cree de que, bueno, simplemente cambiaron de fe. No, hoy nosotros en Occidente, bueno, hoy sos budista, mañana sos cristiano y pasado sos agnóstico. No pasa nada. Pero en aquel entonces, la religión es parte de tu identidad. Tu identidad depende necesariamente de la tradición religiosa que recibís. ¿Por qué es que estas personas cambiarían de religión? Y no por cualquier religión, sino por una que atenta contra todos aquellos principios que el judaísmo sostenía. Familias que te abandonan, ya no tenés un lugar en el mundo, no tenés ningún tipo de seguridad. Y ni hablar de los problemas que te genera esto con los romanos. Claro. Entonces, porque ¿qué originó la fe cristiana si no es la resurrección de Jesús? Y por último, el término resurrección significa que una persona muerta vuelve a tener signos vitales. Una persona que se levanta literalmente de la muerte. Hoy le podemos dar muchos significados, ¿no? Bueno, resurrección puede significar un avivamiento espiritual en un determinado momento en tu historia, cosas por el estilo. Pero en aquel entonces tenía un solo significado, tanto para judíos como para griegos. Los judíos creían en una resurrección, pero en una resurrección futura que iba a ocurrir en el último y gran día, el gran día del juicio final de Dios. Los griegos no creían en la resurrección. Había una gran parte de griegos que se sumaban a un tipo de filosofía platónica que sostenía que el cuerpo era una cárcel para el alma. ¿Quién quería volver a habitar en el cuerpo? Absolutamente nadie. De hecho, el apóstol Pablo, cuando va a visitar la región de Grecia, tiene este problema, porque mucha gente no abraza la fe cristiana por esta creencia en la resurrección. Necesariamente para ser cristiano tenés que creer en la resurrección, y eso era poco atractivo para el griego. Entonces, tanto para judíos como para griegos, que Jesús haya resucitado de los muertos era algo imposible de pensarse. Y era poco atractivo además. ¿Por qué este famoso querigma es el más primitivo y fundamental de la fe cristiana? ¿Por qué los cristianos comenzaron a identificarse con la afirmación Jesús resucitó de los muertos y no con cualquier otra afirmación? ¿Por qué? ¿Por qué esta afirmación Jesús resucitó de los muertos la tenemos dentro de los primeros 5 años de la fe cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una tumba vacía? ¿Dónde está esa tumba vacía? ¿Por qué los judíos tuvieron que inventar una excusa para justificar la tumba vacía? Los judíos no se levantaron y dijeron, no hay una tumba vacía, de hecho acá está el cuerpo. No, pudiéndolo hacer. Claro. Ellos dijeron, no, se robaron el cuerpo. Entonces, de forma implícita, ellos también aseguran de que la tumba está vacía. ¿Por qué? ¿Por qué había una tumba vacía? ¿Por qué un grupo de personas, teniendo todo en contra, dijeron, se me apareció al tercer día? ¿Por qué? Bueno, el único porqué más razonable es este hombre realmente volvió a la vida luego de haber estado muerto. Y eso originó la fe cristiana. Santiago, clarísimo. Me encantó esa respuesta que diste. Y para cerrar, me gustaría que vos hagas un cierre. Primero agradecerte por haber estado acá. No hemos hecho muchas entrevistas. Creo que la entrevista que hemos hecho a Miklos y a Laje. Así que esta creo que es básicamente la tercera entrevista que hacemos para el canal. Muchas gracias. En este formato. A vos muchas gracias, estuvo interesantísimo. Creo que hay gente, yo he aprendido mucho en estos minutos y creo que hay mucha gente que va a aprender muchas cosas. Y bueno, simplemente para cerrar te quería invitar a, a que vos hagas el cierre, a que plantees a la gente un poco una conclusión de todo esto que estuvimos hablando respecto de la fe y de cuestionarse uno en la fe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio. Gracias a los que están del otro lado. Yo no te quiero invitar a que creas sin una justificación. Me gustaría que te lo tomes en serio simplemente al caso del cristianismo. La plausibilidad del cristianismo me gustaría que te la tomes en serio. ¿Cuán plausible es el cristianismo como tal? Y me gustaría de que te plantees honestamente esta pregunta. ¿Qué fue lo que originó la fe cristiana? En términos históricos, utilizando los criterios que la historiografía moderna utiliza para averiguar cualquier cosa del pasado. Bien, ¿qué fue lo que originó la fe cristiana? Y te podés llevar una sorpresa para bien. Bueno, eso fue un poco la entrevista con Santiago. Este es un formato que estamos implementando en el programa, que va a haber más entrevistas, va a haber invitados al estudio o entrevistas como hicimos hoy con Santiago, como hicimos con Agustín. Y bueno, si les gusta este contenido, si les parece interesante, si les parece que vale la pena,
los invito, por supuesto, a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, a que comenten, nos digan qué les pareció en este caso, qué les parece en general el contenido, que nos sugieran cosas. Y, por supuesto, hay otros medios para colaborar, además del me gusta, la suscripción y la difusión, que los tienen en la descripción, Patreon, Cafecito y demás. Pueden colaborar con esos medios para un poco sostener y mantener todo este canal. Muchas gracias por haber estado del otro lado.